Hola, mi nombre es Rosalinda Lara Vargas y hoy les voy a hablar sobre el principio de participación según la doctrina social de la Iglesia, así como también les voy a compartir un suceso histórico desde donde la Iglesia promovió la participación de la democracia durante el siglo XX. Para ello usaré dos organizadores gráficos, los cuales son este mapa conceptual que nos habla sobre el principio de la participación y una línea del tiempo que nos mencionará sobre el suceso histórico del cual les hablaré enseguida. La participación en la doctrina social de la Iglesia nos enseña cómo el ser humano, por su dignidad y sobre todo por su derecho y más que nada, no es obligación, pero sí es un deber que debemos considerar que todos debemos de participar activamente en la vida social, ya sea social, política, económica, en cualquier aspecto porque es fundamental para nuestra vida. A esto le llamamos nosotros principio de participación. Muchos llegamos a entender que participación ciudadana es mediante los votos o las elecciones. Sin embargo, la Iglesia nos menciona que no es así, que debemos estar presentes en cualquier aspecto porque todo es fundamental para nuestra vida. La participación debe ser activa, consciente y sobre todo responsable en todos los aspectos, porque no solo estamos hablando por nosotros mismos, sino también por una sociedad, ya sea en organizaciones cívicas, en organizaciones pequeñas o en cualquier parte. Siempre debemos de ser voluntarios y dar un punto de vista porque en eso consiste nuestra participación. La participación nace desde el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Cada persona es un propio mundo y no está sujeto a corresponder a que todos opinemos lo mismo o que todos estemos de acuerdo con algo. Sin embargo, si es un modo de elección, tenemos que considerar que debemos de ver lo más favorable. El Estado y las instituciones sociales tienen la obligación de crear condiciones que faciliten la participación de todos, pero también nosotros debemos de ser activos para mejorar nuestras condiciones, porque nosotros si creamos una participación, podemos actuar y sobre todo mencionar como que todo lo que nos convenga. Pero siempre tiene que estar esta participación activa y sobre todo responsable y respetuosa. Como lo mencioné, participar no es una opción, tampoco es una obligación, pero debemos de ser conscientes y sobre todo tener una buena relación entre todos aquellos puntos. La participación es opcional, pero tampoco es una obligación. Pero nosotros como seres humanos tenemos nuestros valores y derechos y sobre todo nuestra moral que nos identifica. Y esta nos implica que debemos de ejercerla de manera consciente y responsable en beneficios para los bienes comunes. La participación no debe limitarse tanto a votar o a ciertos ámbitos, sino que debe de abarcar todas las dimensiones de la vida social. La participación es un derecho y un deber de toda persona de contribuir en la vida cultural, económica, política y social. Es esencial porque nos facilita la participación en los grupos más débiles y fomenta la alternativa de los líderes para evitar privilegios ocultos. La, la democracia auténtica necesita la participación activa de todos los ciudadanos, informándose, siendo escuchados y sobre todo actuando. Debemos actuar conscientemente y sobre todo mostrar que aunque existen ciertos obstáculos como la apatía, los regímenes autoritarios, no nos tienen que poner un límite, porque nosotros estamos conscientes de que si participamos todos activamente, podemos llegar a un acuerdo muy común y sobre todo social. La participación es esencial para el crecimiento humano y para el bien común. Es un deber que todos debemos de cumplir conscientemente y responsablemente y puede lograrse en todas las relaciones posibles en el ciudadano, en las instituciones y en la sociedad. Tiene una gran importancia porque nos menciona el crecimiento, sobre todo humano,
en ámbitos como el mundo, el trabajo y de las actividades económicas y en sus dinámicas. Nos ayuda en la información, en la cultura y sobre todo en la vida social y política. Y no solo se abarca en estatus altos, sino que también debemos de ser conscientes que todos tenemos el derecho de participar sin importar alguna situación económica, porque eso no nos limita a algo. La democracia participativa nos menciona que los gobiernos se definen a partir de la atribución de poderes y funcionales por parte del pueblo. La democracia participativa requiere la participación de todos los ciudadanos, de todos nosotros, para tener una vida pública súper adecuada. Debemos estar informados, escuchados y sobre todo participativos. Debemos de ser cooperativos, correspondientes y sobre todo solidarios. Finalmente, para mencionarles que todas nosotras las personas tenemos derecho y deber de participar en la vida social, política y económica, pero siempre y cuando nos respetemos a nosotros mismos y sobre todo busquemos un bien común. Bueno, como les comenté en un principio, les iba a ejemplificar este principio de participación y para ello escogí un suceso histórico. Elegí un caso de Polonia y bueno, en este caso nos habla durante el régimen comunista en los años 80, cuando la Iglesia Católica apoyó el movimiento Solidarność. Bueno, este suceso comienza a partir de 1979, cuando Juan Pablo II visita Polonia. Aquí podemos ver que millones de personas lo reciben y su mensaje fue: no tengan miedos, impulsar un despertar nacional no daña a la sociedad, sino que provoca que se innove. Bueno, en 1980 nace la Solidarność, el primer sindicato independiente en el bloque soviético. La Iglesia actúa como mediadora entre el gobierno comunista y los obreros. Posterior a ello, seguimos en 1981, en donde se declara la ley marcial para frenar a Solidarność. La Iglesia ofrece refugio y apoyo moral a los perseguidos. Tenemos después a 1983, en donde está la nueva visita de Juan Pablo II y pide el diálogo y respeto a los derechos humanos. Aquí en la nueva visita de Juan Pablo II pide el diálogo y respeto a los derechos humanos. Después tenemos a 1989, Solidarność participa en elecciones semi-libres, ganan y se inicia la caída del comunismo. Posterior a ello, tenemos que en 1983 el Premio Nobel de la Paz para Lech. Lech recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su liderazgo en el movimiento Solidarność y su lucha por los derechos humanos. Después tenemos en 1989 los acuerdos de mesa redonda. Aquí los gobernantes llevan encaminos a elecciones participadamente libres y reformas políticas significativas, en donde hay elecciones libres y por ello tenemos el fin del comunismo. Por último, en 1990, Lech gana las elecciones presidenciales, consolidándose la transición democrática de Polonia. Y bueno, como conclusión de este caso, yo quiero mencionar que la Iglesia no tomó las armas, y aquí podemos ver porque en ningún momento se menciona que haya sido por medio de luchas ni por medio de violencia. Al contrario, su participación fue a través del apoyo moral, la promoción de la dignidad humana y la protección de los espacios del diálogo. Esto es un claro ejemplo porque podemos notar cómo es que no es necesario llegar a algo sumamente catastrófico, sino que por medio del diálogo y la participación activa, como nos lo mencionaba, es muy importante para tener unos acuerdos adecuados y sobre todo aceptables para todos, porque así podemos tener una sociedad más libre. Bueno, en mi reflexión sobre este caso es que
Me hizo entender que la participación no es solo un derecho, sino una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos muy atrás de que, ay, es que yo no estoy ahí, no tengo por qué opinar, sino que no. Es nuestra responsabilidad, no es obligatorio, pero sí nuestra responsabilidad porque también estamos en esa sociedad. La Iglesia en Polonia mostró que la verdadera participación transforma la sociedad de forma pacífica, justa y solidaria. Y bueno, finalmente, en resumen sobre este principio de participación de la doctrina social de la Iglesia, es que nos enseña que todos debemos contribuir activa y responsablemente a la vida pública, buscando siempre el bien común con respeto a la dignidad de las personas. Notamos que no se trata de cambiar gobiernos, sino de formar ciudadanos responsables y comprometidos, porque todos somos una sociedad. El principio de participación nos recuerda que todos somos corresponsables de contribuir a una sociedad justa desde el lugar donde estamos. Y bueno, como último punto, yo quiero mencionar que siempre tenemos que tener esa mentalidad de que no es nuestra obligación, pero sí nuestra responsabilidad de participar, porque así no sabemos si un poco de nuestra ayuda puede cambiar las cosas. Entonces, los invito a reflexionar, porque sinceramente sí, nos ayuda demasiado porque podemos crear una sociedad nueva y con un poquito de ayuda. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Espero que esta exposición haya ayudado a comprender mejor el principio de participación y su importancia en nuestra vida social. Muchas gracias.